Buenas tardes. A continuación vamos a conocer un poco sobre las enfermedades no transmisibles. Iniciamos con las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología crónica que consiste en el aumento de la presión arterial. Una de las características de esta enfermedad es que no presenta síntomas claros y que no se manifiesta durante mucho tiempo. Aunque todavía no se conocen las causas específicas que provocan la hipertensión arterial, sí se ha relacionado con una serie de factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. Conviene separar aquellas relacionadas con la herencia genética, otras también como el sexo, la edad, la raza, la obesidad, sensibilidad al sodio y el consumo excesivo de alcohol, el uso de anticonceptivos orales y un estilo de vida muy sedentario. Los síntomas son inespecíficos. Uno de ellos podría ser las cefaleas, aunque no es seguro, porque una cefalea puede presentarse por otras causas. Para diagnosticarlo se puede hacer mediante un análisis de orina, un conteo de células sanguíneas, una química sanguínea. Se podría hacer también con un ESG, que es un electrocardiograma. El manejo farmacológico, inicialmente estos tratamientos comienzan con un fármaco, pero en algunos casos se necesita 2 o 3 más. Para el manejo no farmacológico se recomienda llevar una dieta saludable, disminuir el consumo de calorías y grasas y aumentar la práctica del ejercicio. Seguimos con la enfermedad isquémica del corazón. La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias, es decir, las encargadas de proporcionar sangre al músculo cardíaco. Los síntomas. Si bien los síntomas y signos de la cardiopatía isquémica se observan en el estado avanzado de la enfermedad, la mayoría de las personas no muestran ninguna evidencia de enfermedad durante décadas, cuando la enfermedad avanza antes de la primera aparición de los síntomas. Los síntomas de la cardiopatía isquémica incluyen la angina de pecho, que es la presión o dolor en el pecho, por lo general al lado izquierdo, el dolor en el cuello o mandíbula, dolor en el hombro o en el brazo, dificultad para respirar, debilidad, mareos, palpitaciones, náuseas, sudoración, disminución de la tolerancia al ejercicio. Para diagnosticar se puede hacer por medio de un electrocardiograma, un análisis de sangre, pruebas de esfuerzo. Y aquí podemos ver una imagen de un pericardio inflamado por medio de una ecocardiografía de esfuerzo, una gamografía nuclear, una angiografía coronaria, una tomografía computarizada o un monitor Holter. Manejo no farmacológico, podemos decir llevar un estilo de vida saludable, dejar de fumar, una dieta saludable, hacer ejercicio, disminuir el estrés y unos chequeos constantes al médico. Otra de las enfermedades cardiovasculares es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular sucede cuando el flujo de sangre, una parte del cerebro, se detiene. Algunas veces se denomina ataque cerebral.
Hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular, que es el accidente cerebrovascular isquémico y el otro es el hemorrágico. El isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha y se le denomina accidente cerebrovascular trombótico. Y el otro, cuando un coágulo se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte del cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Este se denomina accidente cerebrovascular embólico. Un accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Estos defectos pueden incluir aneurisma, malformaciones arteriovenosa. Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos también pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes como la warfarina. La presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando un accidente cerebrovascular hemorrágico. Un accidente cerebrovascular isquémico puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. La presión arterial alta es el principal factor de riesgo para los accidentes cerebrovasculares. Otros factores de riesgo importantes son la frecuencia cardíaca irregular, la diabetes, el colesterol alto. Los síntomas en un accidente cerebrovascular dependen de qué parte del cerebro está dañado. En algunos casos es posible que una persona no se dé cuenta de que ha tenido un accidente cerebrovascular. La mayoría de las veces los síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso. Si el accidente cerebrovascular está causado por sangrado en el cerebro, se puede presentar un dolor fuerte de cabeza. Comienza repentinamente y puede ser intenso. Puede empeorar al acostarse boca arriba. Lo despierta si está dormido y empeora cuando se cambia de posición o cuando se agacha o hace un esfuerzo o tose. Para diagnosticar se lo puede hacer por medio de una angiografía de la cabeza, un dúplex carotídeo, una ecocardiografía y otros exámenes incluyen exámenes de sangre, un electrocardiograma. Aquí podemos ver una imagen de un accidente cerebrovascular. El tratamiento farmacológico. Un accidente cerebrovascular es una emergencia. Lo primero que se debe hacer es llamar a la línea de emergencia o acudir a los servicios de urgencias. Las personas que están experimentando síntomas de un accidente cerebrovascular deben llegar al hospital lo más rápido posible. Si el accidente cerebrovascular fue causado por un coágulo sanguíneo, se puede administrar un fármaco trombólico para disolverlo. Para que sea efectivo, este tratamiento debe iniciar dentro de las 3 o 4 horas posteriores al inicio de los síntomas. Cuando más rápidamente se inicie este tratamiento, mejores serán las probabilidades de un buen desenlace clínico. Seguimos con las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, dentro de ellas tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, es una enfermedad pulmonar común. La EPOC causa dificultad para respirar. Hay dos formas principales de EPOC, que es la bronquitis crónica, la cual implica una tos prolongada con moco, y la enfisema,
el cual implica un daño a los pulmones con el tiempo. La mayoría de las personas con EPOC tienen una combinación de ambas afecciones. Aquí podemos ver los alveolos con enfisema y aquí unos alveolos normales. Miren el color, que es totalmente diferente. La causa principal de la EPOC es el tabaquismo. Cuando más fuma una persona, mayor probabilidad tendrá de desarrollar EPOC. En casos raros, los no fumadores que carecen de una proteína llamada alfa-1 antitripsina puede presentar enfisema. Otros factores de riesgo para el EPOC son la exposición a ciertos gases, la exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo y el uso frecuente de fuego para cocinar sin la ventilación apropiada. Los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes: tos con o sin flemas, fatiga, muchas infecciones respiratorias, dificultad respiratoria, que es la disnea, que empeora con actividad leve, dificultad para tomar aire, sibilancias, y en algunos casos es posible que las personas no sepan que tienen EPOC. Para diagnosticar se puede realizar una espirometría, que esta consiste en soplar con tanta fuerza como se pueda dentro de una máquina pequeña que evalúa la capacidad pulmonar. Los resultados se pueden analizar inmediatamente. Usar un estetoscopio para auscultar los pulmones también puede servir. También otros exámenes sería una radiografía, una tomografía computarizada, que pueden ser útiles. Aquí podemos observar un pulmón con EPOC y unos pulmones normales. El manejo farmacológico. No hay ninguna cura para el EPOC. Sí hay medicamentos que sirven para aliviar los síntomas y que hacen que impiden que la enfermedad empeore. Dejar de fumar. Los medicamentos empleados para tratar la EPOC pueden ser los broncodilatadores, como también los esteroides, antiinflamatorios para reducir la hinchazón en las vías respiratorias y en algunos casos ciertos antibióticos, pero por un tiempo prolongado. El manejo no farmacológico sería algunas recomendaciones como caminar para aumentar la fuerza, aumentando poco a poco la distancia que camina. Trate de no hablar cuando camine si tiene dificultad para respirar. Utilice la respiración con los labios fruncidos al inhalar para vaciar los pulmones antes de la siguiente respiración. Las medidas que usted puede tomar para facilitarse la vida en el hogar incluyen: asegúrese de que nadie fume en la casa, evitar el aire muy frío o el clima muy caliente, reducir la contaminación atmosférica eliminando el humo de las chimeneas y otros irritantes, manejar el estrés, consuma alimentos saludables como frutas, verduras, y seguimos con las enfermedades oncológicas. El cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células cancerosas, también denominadas células malignas. El cáncer se origina de las células en el cuerpo. Las células normales se multiplican en el cuerpo
cuando el cuerpo las necesita, y mueren cuando se dañan o cuando el cuerpo ya no las necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control, las células se dividen demasiado rápido y no mueren de la manera normal. Existen muchos tipos diferentes de cáncer. Pueden aparecer en casi cualquier órgano o tejido, como el pulmón, el colon, los senos, la piel, los huesos o el tejido nervioso. Existen múltiples factores de riesgo para el cáncer, como el benceno y otros químicos. Problemas genéticos, la obesidad, la exposición a la radiación, demasiada exposición al sol, los virus. La causa de muchos cánceres sigue siendo desconocida. La causa más común de muerte relacionada con cáncer es el pulmonar. Tenemos otros cáncer de próstata, el cáncer pulmonar, cáncer colorectal, el cáncer de mama, cáncer pulmonar, cáncer cerebral, cáncer cervical, cáncer de riñón, leucemia. Bueno, tenemos cantidad de cáncer. Los síntomas del cáncer dependen del tipo y localización del tumor. Por ejemplo, el cáncer de pulmón puede provocar tos, dificultad respiratoria o dolor torácico. El cáncer de colon frecuentemente ocasiona diarrea, estreñimiento y sangre en las heces. Algunos de los cánceres pueden ser totalmente asintomáticos. En ciertos cánceres, como el pancreático, los síntomas a menudo no se presentan sino hasta que la enfermedad alcanza un estado ya muy avanzado. Los siguientes síntomas pueden ocurrir con el cáncer: escalofríos, fatiga, fiebre, inapetencia, malestar general, sudoraciones, fríos y pérdida de peso. Para diagnosticar se puede hacer por medio de una biopsia del tumor, exámenes de sangre, biopsia de médula ósea, radiografía de tórax, conteo sanguíneo completo, una tomografía computarizada, pruebas de la función hepática, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones. El tratamiento varía de acuerdo con el tipo de cáncer y con su estado. Si el cáncer está en un solo lugar y no se ha diseminado, el método de tratamiento más común es la cirugía para curar el cáncer. Este a menudo es el caso con los cánceres de piel, al igual que los cánceres de pulmón, mamas y colon. Si el tumor se ha diseminado solo a los ganglios linfáticos locales, algunas veces estos se pueden extirpar. Si todo el cáncer no se puede extirpar totalmente por medio de cirugía, las opciones de tratamiento pueden incluir radioterapia o quimioterapias. Aunque el tratamiento para el cáncer puede ser difícil, existen muchas formas de mantener la fortaleza. Si le están administrando radioterapia, el tratamiento se programa generalmente para todos los días entre semana. Y en el caso de las quimioterapias, guarde mucho reposo y no piense que se tiene que realizar todas las tareas a la vez. Evite a las personas con resfriados o gripes, porque la quimioterapia hace que el sistema inmunitario se debilite. Estas son algunas de unas recomendaciones. Consumir alimentos saludables, hacer ejercicio de manera regular, reduciendo el consumo de alcohol, mantener un peso saludable, no fumar ni masticar tabaco, reducir la exposición al sol, en especial si quema fácilmente. Los exámenes para detección del cáncer son la mamografía, en el caso de cáncer de mamas, la colonoscopia, cáncer de colon, y estas ayudan a ver en qué estado están los cánceres. Algunas personas con alto riesgo de tener ciertos cánceres pueden tomar medicamentos para reducir su riesgo. Muchas gracias.